Hoy necesitaremos desengrasar a fondo nuestra máquina del tiempo porque nos vamos nada más y nada menos que al 1 de julio de 1986. Y lo hacemos con este ejemplar de la primera época de Superbásquet. Pero como siempre, antes de nada, vamos a ver qué ocurría en España y en el mundo el 1 de julio de 1986. Y para ello comenzamos con la portada del diario El País, que entre sus noticias traía la visita de los Reyes a Irlanda, la petición de procesamiento de Pujol por parte de los fiscales del caso Banca Catalana, las divergencias en la cúpula del Partido Popular, en ese momento llamado Coalición Popular, y los problemas que estaban surgiendo en la negociación entre Gorbachov y Ronald Reagan. En el caso del diario ABC, la portada era ocupada en su totalidad por Alfonso Guerra, que había recibido la medalla de oro de la Universidad Menéndez Pelayo. En el apartado musical, el número 1 de los 40 principales, ese 1 de julio de 1986, era el tema Rock Me Amadeus de Falco. Y vamos ya con la revista que nos ocupa en el día de hoy. De nuevo tenemos una cabecera nueva, ya que aunque es el tercer Superbásquet que aparece en nuestro canal, se trata de su primera época y de una cabecera y de una revista totalmente diferente. Esta primera época de Superbásquet era una revista bastante cara para la época. Si os fijáis, esas 300 pesetas son un precio bastante elevado para el año 1986, y estamos ante una revista que se dedicaba tanto al panorama baloncestístico nacional como al internacional, y con una calidad de contenidos muy elevada. A la hora de tenerla en la mano se notaba el sello de Hobby Press y la revista daba una sensación al tacto y en el tamaño muy similar a la de otras publicaciones de Hobby Press como el Micro Hobby. Como veis, tenemos unos contenidos muy interesantes. Una entrevista a Jordi Villacampa, otra entrevista a King Olajuwon, un artículo en el que nos van a hablar de toda la concentración de la selección española previa al Mundo Básquet de 1986 y otras noticias, entre las que cabe destacar, por supuesto, el campeonato conseguido por los Celtics en 1986. Y nada más empezar, fijaos qué anuncio más espectacular tenemos de Patrick Ewing con Adidas, antes de iniciar su aventura en solitario con su propia marca deportiva. Y en la parte derecha tenemos nuevamente anunciados los contenidos de la revista. Proseguimos con un anuncio de Molten que tenía como imagen a Wayne Bravender, y en la parte derecha tenemos el editorial de Superbásquet firmado por Manuel Vega, en el que nos comenta todas las problemáticas que estaban surgiendo en torno a la gestión del Mundo Básquet. Estaba habiendo gran cantidad de problemas, la organización no era todo lo buena que debería ser para promocionar el torneo, para que la imagen del torneo llegase a todas partes, y esto es objeto de crítica
por parte de la dirección de la revista Superbásquet. Pasamos página y en la sección noticias tenemos a Larry Bird, que había obtenido su tercer y último MVP de la temporada regular. Tenemos los fichajes del Cacaolat, que entre otros se había hecho con Wayne Robinson, y tenemos también el premio a Alvin Robertson como jugador con mayor proyección de esa temporada 85-86. Proseguimos y lo hacemos con la sección Desde la Grada, firmada por Carlos Toro, y que en esta ocasión homenajea a todos esos jugadores que no llegan a alcanzar el hecho de ser convocados por la selección. Todos esos jugadores a los que él considera los olvidados y a los cuales rinde un respetuoso homenaje en este artículo. En las dos siguientes páginas tenemos un anuncio de la marca española Kelme y, como veis, las zapatillas que nos muestran, sobre todo las que denominan zapatillas de jogging, serían perfectamente vendibles y ponibles a día de hoy. Lo mismo podemos decir del chándal del niño, quizás no tanto de los chándals de los padres. Quizás el de la madre, algo más vendible hoy en día que el del padre. Y dejamos los anuncios para pasar a contenidos propiamente dichos de la revista y vamos a entrar en toda la información referente a esa concentración previa de la selección española antes del Mundial de España 86. Comenzamos con una caricatura colectiva de todos los miembros de la selección firmada por Salas y realmente espectacular. De izquierda a derecha, como veis, tenemos a Chicho Sibilio, a Fernando Martín, a Nacho Solozábal, a Chichi Creus. En la parte central de la imagen tenemos a Díaz Miguel, a Andrés Jiménez, que ya sabéis que era un gran experto en dibujando caricaturas, dibujando cómics. Tenía el nombre artístico de Jimix. Tenemos también a Fernando Romay, a Margal, a Arcega, a De la Cruz, a Epi, a Villacampa y a Costa. La concentración de la selección tiene dos partes bien diferenciadas. En primer lugar, una serie de partidos amistosos, quizás demasiados, en diferentes localidades españolas. Juegan partidos en Villanueva de la Serena, en Huelva y en Alcázar de San Juan. Cabe destacar que, por ejemplo, al jugar en Huelva, el suelo era más duro de lo habitual y varios de los jugadores sufrieron lesiones en sus pies, aparte de otro tipo de lesiones en los otros partidos que disputaron. También vemos cómo la selección llevaba, aparte de a los 12 que iban a jugar finalmente el Mundo Básquet, también contaba con Montero, Julián Ortiz y Ferran Martínez, que en aquel entonces eran tres de los jugadores más prometedores y finalmente dos de ellos, Montero y Ferran, se convirtieron en jugadores habituales de la selección. Como segunda parte de la preparación, los jugadores se marchan a Nueva York. Personalmente, y leyendo todo lo que nos cuentan, creo que esta decisión fue un despropósito y creo que fue totalmente negativa para lo que fue el desarrollo posterior del Mundial, pero al mismo tiempo, viendo todo lo que es el artículo y si observáis las diferentes fotos con las que lo ilustran, creo que para los jugadores fue una experiencia realmente inolvidable.
Nada más tenéis que ver la foto de Fernando Martín delante de la casa de John Lennon, o a Solozábal con esa pulsera Rayman tan de moda en la época, viendo todo lo que era el skyline de Nueva York desde el Empire State, o a Romay, que en esa tienda de deportes no sabía con qué camiseta quedarse. Por no hablar de lo feliz que estaría Chicho Sibilio de conocer a Nate Archibald. De igual forma, podéis ver que los jugadores entrenaron en Central Park y que todo era mucho más natural que ahora. Fijaos cómo estaban esperando con sus maletas en el aeropuerto de Nueva York a que los recogiera, o bien algún autobús, un taxi o lo que fuera. Y también fijaos en cómo Fernando Arcega estaba entrenando con una de las máquinas del gimnasio que tenían disponible en Nueva York. En la parte derecha, cambiando de tema, Pedro Barte nos habla del tope salarial y cómo ese intento de aplicación de tope salarial en la Liga Española no estaba siendo lo productivo que era en el baloncesto americano, y estaba contribuyendo a aumentar las diferencias entre Real Madrid y Barcelona y el resto de los clubes de la Liga ACB, aunque entonces casi nunca se la llamaba ACB, era simplemente la primera división, era lo que más se solía decir. Las siguientes páginas están ocupadas por una completísima entrevista a Jordi Villacampa, que ya se estaba empezando a consolidar como uno de los mejores jugadores de España, como la alternativa, el rival en el puesto de escolta o alero bajo de Juan Antonio San Epifanio, de Epi. Y la entrevista incluye un gran número de fotos del archivo personal de Jordi Villacampa, de manera que vemos fotos en los diferentes equipos en los que ya había estado a lo largo de su ya dilatada carrera, a pesar de ser jovencísimo. Y es que con 16 años ya había debutado en el Juventud. La entrevista no es solo una visión de lo que era el futuro de Villacampa, sino un repaso, como os digo, de toda su trayectoria. Realmente interesante. Y vemos que era un jugador muy identificado desde un principio con su equipo, con el Juventud. Ya se dan pistas de que iba a ser un jugador que no se iba a dejar tentar por otros equipos, como ya sabéis, finalmente así fue. No solo jugó en el Juventud de Badalona. Nos habla de cómo esa Copa Korak que había ganado era el mayor logro para él hasta entonces, y cómo aspiraba a conseguir más cosas en el futuro, que de hecho consiguió. También nos habla de cómo el jugar o no jugar en la selección era algo muy importante para él, y el hecho de que en competiciones anteriores Díaz Miguel finalmente no lo convocase había sido un duro golpe para él. Y también da su opinión sobre lo que iba a ser el desarrollo del Mundial, y tanto Villacampa como el artículo sobre la selección que hemos visto anteriormente eran optimistas. Desafortunadamente las cosas no fueron tan bien como se esperaban y como se podía augurar después de la Olimpiada de 1984. Y pasamos a la información dedicada a la NBA, una liga aún muy lejana para los aficionados españoles, ya que aún no se emitía en nuestro país. Vemos cómo Boston había conseguido ganar el campeonato de la NBA tras vencer por 4-2 a los Houston Rockets. Tenemos un completísimo artículo
plagado de fotos. Por aquí tenemos, para empezar, a los Celtics antes de uno de los partidos, a Larry Bird fintando ante Olajuwon y Rodney McGray. En la siguiente página empiezan a comentarnos el desarrollo de los partidos. Vemos cómo los dos primeros partidos son ganados por Boston y en Houston Boston gana solo uno de los 3 partidos disputados, de manera que la eliminatoria estaba 3-2. Vemos otras fotos muy atractivas, el marcador en un momento determinado del sexto partido, cuando aún estaba la cosa igualada. Vemos una foto protagonizada por Bill Walton, otra en la que Olajuwon hace un espectacular gancho ante Robert Parrish y otra foto de Kevin McHale en la parte derecha. Proseguimos con lo que fue el desenlace final de estos playoffs. Nos comentan cómo transcurrieron los demás partidos y vemos también una foto de Ralph Sampson hablando con el árbitro y otra foto justo después de una reyerta que tuvo entre otros como protagonista al ya mencionado Ralph Sampson y que terminó con su descalificación. Un Sampson que fue criticado durante estos playoffs porque su rendimiento en algunos momentos no fue tan bueno como en eliminatorias anteriores. En la parte inferior de la página derecha vemos a Olajuwon intentando taponar un lanzamiento de Parrish, pero parece que Parrish ha conseguido esquivar a Olajuwon. Y en la parte inferior derecha de nuevo tenemos a Sampson, que parecía que estaba teniendo muchos problemas para anotar frente a Bill Walton y Kevin McHale, cosa por otro lado bastante lógica. Finalmente tenemos 3 fotos más, también muy atractivas, con ese colorcito que tienen esas fotos antiguas de la época. Y tenemos los resultados de los 6 partidos con las estadísticas de anotación de todos ellos. Vemos que en el primer partido Boston gana 112-100, siendo Robert Parrish el máximo anotador de Boston con 23 y Olajuwon el máximo anotador de Houston con 33 puntos. El segundo partido, también disputado en Boston, es ganado de nuevo por los Celtics por un muy claro 117-95, y en este caso las estrellas del partido fueron Bird y McHale. El tercer partido, ya en Houston, es la primera victoria del equipo tejano y tiene como protagonista a Ralph Sampson con 24 puntos. El cuarto partido supone la victoria fundamental de Boston en campo contrario por 103-106, de nuevo con una actuación notable de Sampson con 25 puntos, a pesar de la derrota de los Rockets. En el quinto partido, de nuevo Houston gana para poner la cosa al menos un poco difícil a Boston y que no se llevase el anillo en su campo. Y vemos de nuevo como Olajuwon con 33 puntos. En esta ocasión quizás no estuvo todo lo bien acompañado que se esperaba, pero aún así Houston consiguió llevarse el partido con bastante facilidad. Y finalmente, en el sexto partido, Boston, por 114-97 por un amplio marcador, se lleva un nuevo anillo de campeón de la NBA. Y como veis, en este caso, McHale y Bird, ambos con 29 puntos,
fueron los máximos anotadores de este sexto partido. Y aprovechando la victoria de los Celtics en esas finales de la NBA, la revista continúa con un artículo en el que nos cuentan toda la historia, toda la gloriosa historia de los Boston Celtics hasta ese momento. Y nos hablan de las principales figuras dentro de esa historia, evidentemente de Red Auerbach y de Bill Russell, que son los que hacen de los Celtics la mayor dinastía ganadora de la historia de la NBA. De igual forma, vemos tanto una plantilla antigua de los Celtics con Red Auerbach como la plantilla de esa recién terminada temporada de la NBA con Bill Walton, Robert Parrish, Kevin Mahay, Larry Bird, Dennis Johnson, Danny Ainge y el resto de componentes de ese grandísimo equipo. En la siguiente página continuamos con la historia de los Celtics. Nos habla más de Red Auerbach, de los diferentes cargos que tuvo en el equipo hasta convertirse en presidente, en el más importante responsable del área deportiva del equipo. Tenemos los mayores récords de los Celtics, como por ejemplo esos 60 puntos de Larry Bird contra Atlanta en 1985, los jugadores que habían ganado el MVP, el premio de Rookie del Año, todas las estadísticas, los datos más relevantes referentes a los Boston Celtics. La verdad es que muy interesante y muy recomendable como siempre. Y como también los Houston evidentemente requerían protagonismo, la revista continúa con una entrevista a Hakeem Olajuwon. Entrevista muy interesante en la que conocemos mejor a Olajuwon, sobre todo pensando que en aquella época probablemente fuese un total desconocido para el aficionado español, y hay un cierto problema en lo que es el desarrollo de la entrevista. Vemos que no queda claro si se la hacen después del quinto, después del sexto partido, si tuvieron que añadir un poco de inventiva en la parte final de la entrevista, pero eso no quita para que sea muy, muy interesante y con unas fotos realmente atractivas del por entonces jugador revelación de la NBA en aquel momento. Nos cuenta muchos detalles, nos habla de su relación con Ralph Sampson, de lo importante que era para él formando esas torres gemelas, y en la parte derecha, ya una vez terminada la entrevista, tenemos el premio al mejor encestador, que parece ser un premio relacionado con el porcentaje de acierto en tiro de dos o en tiro de campo, porque si os fijáis, eso es lo que parece que se valora en este premio de cierta marca, de cierto vicio de la época. Indicaros que, como veis, la azafata que le entrega el premio parece muy feliz de haberle entregado este premio a Mark Smith. Que aquí hay tema, pero vamos. La revista continúa con un artículo relacionado con el baloncesto callejero en los Estados Unidos y resulta muy cómico en parte porque se van a Nueva York, pero no se atreven a ir ni a Harlem ni al Bronx, de manera que terminan en un barrio de las afueras jugando con un grupo de críos que estaban allí, y para conseguir ganarse la confianza de los chavales les regalan unas revistas, unos gigantes que tenían en la bolsa, y a partir de ahí entablan amistad con ellos y juegan un partidillo con los chicos, y vemos cómo todos ellos soñaban con ser jugadores de la NBA, aunque evidentemente lo veían como algo muy lejano y prácticamente imposible. Después de este artículo, la revista vuelve al tema central de la misma,
el inminente Mundial de Baloncesto que se iba a celebrar en España. Y aquí conocemos a las principales estrellas de todos los equipos, en una breve semblanza de todos ellos. Nos hablan de Antonello Riva por parte de Italia, de Volkov por parte de la selección soviética, de Drazen Petrovic, qué decir, de Jordi Villacampa, que era esa estrella emergente que antes aparecía en una entrevista, de el excelso anotador Oscar Smith. Como estrella española nos mencionaban entre otros a Andrés Jiménez, nos hablaban de Danny Manning como el nuevo Magic Johnson. Fijaos ya lo que arrastraba Danny Manning en su etapa universitaria, toda la presión que llevaba antes de ya llegar a la NBA. Lo ponen un poco inflado de altura, hablan de 2'11", era algo menos, pero todos los datos de Manning que había hasta el momento aparecen por ahí. Por supuesto, dentro de los soviéticos también nos hablan de Sabonis, al que califican de jugador indolente que parecía que jugaba sin ganas. Dato curioso. También por parte de Grecia nos mencionan a Nikos Galis. ¿Qué decir de Nikos Galis? Igual de que hemos hablado antes de Petrovic. Hablan jugadores que hablan por sí solos. Por supuesto nos hablan de Fernando Martín, la principal estrella del baloncesto español, y de David Robinson, el pívot más prometedor que había en aquel momento en lo que era el baloncesto universitario. Y en la derecha de la imagen tenemos el típico anuncio de nocilla que tenía a Epi como imagen de marca, y con ese balón que seguro que muchos de vosotros llegasteis a tener en casa. En las páginas finales de la revista tenemos una entrevista a Pedro Sust, entonces presidente de la Federación Española de Baloncesto, con información muy curiosa. Por ejemplo, vemos que no había tanto reparo en decir las cosas como hay ahora, y comenta abiertamente que el sorteo de ese mundial había sido de alguna manera un sorteo dirigido, algo que ahora nadie se atrevería a decir en algo aunque fuese muy obvio, y por supuesto levantaría infinidad de ampollas. En la página de la derecha tenemos una sección llamada Fila Cero y firmada por Martín Tello. Si recordáis, uno de los primeros grandes expertos de baloncesto en nuestro país, y que por ejemplo firmaba gran parte de la información relacionada con baloncesto, sobre todo baloncesto NBA, en el diario AS, cuando el diario AS era en blanco y negro. Aquí nos habla, con este título de Batutas y Carracas, de cómo creía que Díaz Miguel intentaba buscar un nuevo Corbalán, cuando realmente igual debería buscar algún perfil distinto, porque no iba a encontrar otro jugador como Corbalán, y probablemente todo lo que eran las comparaciones no iban a hacerle positivas a ese nuevo base que buscase para liderar a la selección. En la siguiente sección, titulada Los Inolvidables, tenemos una entrevista a Juan Antonio Martínez Arroyo, mítico base tanto del Estudiantes como de la selección española, que nos contaba todo lo que era su carrera, su trayectoria, tanto dentro como fuera del mundo del baloncesto, su vida en ese momento a los 42 años, su trabajo, y también vemos una foto con su familia. Y como veis, Juan Antonio Martínez Arroyo es el padre de los hermanos Martínez, que también fueron ambos bases del Estudiantes, entre otros equipos. Y como punto final, Superbásquet incluía una sección de técnica para aprender, en este caso, a jugar en ataque sin balón, y otra sección de preparación física firmada por John Comiskey, un licenciado
de educación física del INEF y preparador físico del Estudiantes, y que también escribía algún que otro artículo de vez en cuando en Superbásquet. Y para terminar, teníamos una foto de humor y la revista se cerraba en contraportada con este espectacular anuncio de otra de esas marcas patrias de Paredes. Y con esto terminamos nuestra revista de hoy, nuestro Superbásquet, y nos vemos muy pronto en la próxima revista que veremos aquí en Retrobasket Spain.